Muy buenas tardes, Dios los bendice. Estamos en Casa de los Milagros nuevamente hoy, 7 de abril del año 2024. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos dirija en esto que vamos a ver el día de hoy, como lo ha hecho siempre. Amén. Vamos a orar, mis amados. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, favor, misericordia y poder. Te rogamos, hermoso Rey del Cielo, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa, sobrenatural y maravillosa. Que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor, tu mano de poder y de autoridad esté con nosotros, en nosotros y sobre de nosotros. Te pedimos, precioso mío, que te magnifiques sobrenatural y poderosamente, Señor, en nuestras vidas y nos llenes de todo cuanto tú has propuesto en tu corazón. Te ruego, precioso Dios del cielo, que desates una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, quíntuple, Señor, para que podamos entender integralmente lo que tú nos quieres enseñar en este día. Te ruego y te suplico, mi Dios, que abras tú los oídos espirituales de todos los oyentes dentro de la casa, Señor, y fuera de la casa, para que puedan, Señor, ellos recibir, mi Dios, lo que tienen que recibir, Padre bendito. Señor, bendigo a todas las personas que nos escuchan, Padre bendito, en cualquier lugar, en cualquier país, para que sean bendecidos y llenos de tu misericordia, tu amor, tu favor y tu poder, suplicándote y rogándote que tomes control de todas las cosas y que nada impida que tu mano de amor, tu mano de favor y tu mano de poder, Señor, llenen nuestras vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Domingo 7 de abril 2024, 28 del segundo de Adar, 5784. Esto nos habla que es el 7 del cuarto mes del 24, que es perfeccionamiento. Entonces nos habla de un perfeccionamiento total para un nuevo comienzo. Dile a la persona que está a tu lado, yo creo que vas a empezar con un nuevo comienzo. Ahora bien, la fecha del calendario de Dios, el calendario judío o hebreo, que para nosotros es un calendario divino que nos lleva a entender muchas cosas. Es importante que también la conozcamos porque en el 28 de Adar es que estamos hoy y eso nos habla de plenitud. Nos habla, el segundo de Adar es perfección porque es el séptimo mes, y 5784 nos habla de la gracia, la perfección y el nuevo comienzo en totalidad. Entonces todo está dispuesto por Dios para que este día nosotros salgamos de este lugar o terminemos de ver y escuchar esta palabra listos para un nuevo comienzo, siendo perfeccionados por Dios en todas las áreas para que en totalidad funcionemos correctamente. ¿Naciste tiene números? Tiene un número de mes y un número de año. ¿Estás de acuerdo? Todos tenemos un peso específico y esos son números. Todos tenemos una cantidad de ojos, ¿cierto? Una cantidad de oídos. Entonces todo en nuestro cuerpo, todo puede ser contado, todo puede ser numerado. Y si nosotros no vemos esa mecánica numerológica en nuestra vida, es bien complejo porque entonces no vamos a saber qué sí, qué no, dónde sí y dónde no. ¿Estamos claros? Entonces esta situación nos debe llevar a entender que todas estas circunstancias deben ser importantes para mi caminar diario. ¿Amén? ¿Quién trabaja en alguna empresa, en algún negocio? ¿Y tienen horario para entrar a trabajar?
Y eso es numerológico, ¿no? Te ponen una hora y es un número. ¿Estamos de acuerdo? Así como tu relación con Dios empezó en un día específico, ¿cierto o falso? Y a partir de ese día cambió tu vida. Así como también tuviste un bautizo. Y si no lo has tenido, lo vamos a tener ahora este 19 de mayo, ¿verdad? Va a haber bautizos. Entonces, ahí cambian también otras circunstancias. Y es importante que nosotros visualicemos esto. En este tiempo, la Parshat que se lee es Parshat Tazria o Tahria. ¿Sí? ¿Y qué pasaba o qué pasó en ese tiempo? Nos hablaba de las leyes de la purificación de las mujeres después del parto. Y nos hablaba también, o nos habla, sobre las leyes, sobre la lepra. Y la lepra, proféticamente hablando, es figura de pecado. ¿Estamos claros? Es importante que le digas al de al lado, espero que nunca vayas a tener lepra espiritual. ¿Y por qué les digo esto? Porque el que tiene lepra espiritual es pecador ante los ojos de Dios. Eso ya lo hemos estudiado, ¿sí? Pero lo que me llama la atención es que estas leyes son para el tratamiento específico de estas problemáticas. Tratamiento específico de estas problemáticas. El Señor dio instrucciones a Moisés para que la mujer cuando concibiera tuviera un periodo de purificación. Hoy aquí en lo natural le llaman cuarentena, ¿verdad? Y la mujer que da luz, ya sea natural o por cesárea, tiene que tener un periodo de recuperación, ¿cierto? Entonces, allá el Señor dijo un periodo de purificación. Estar en paz, estar tranquila en muchas áreas. Les quiero pedir que vayamos al libro de Levítico, capítulo 12, verso 1, y dice, purificación de la mujer después del parto. Y esto es lo que vamos a iniciar para irnos introduciendo acerca de lo que son las leyes divinas que debemos nosotros conocer para llevar a cabo. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. ¿Por qué? Porque se creyó en algún tiempo, no me vayan a ver feo, esto es bíblico, se creyó en algún tiempo que la mujer que tenía es lo que hoy llamamos periodo o el tiempo de la menstruación, podía contaminar con su sangre al varón o a las personas que estuvieran a su alrededor. Obviamente no existían todos los métodos que hoy existen para poder manejar esas circunstancias, ¿no? Aunado a ello, es una realidad que hay muchas damas que en ese tiempo sufren mucho. He conocido damas que en ese tiempo que están, la palabra es menstruando, no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque se ponen muy mal. Se les baja la presión, les duele la cabeza, les pasan muchas cosas, ¿verdad? Situaciones que yo en mi vida voy a saber que se siente, gloria a Dios, pero sí lo he sabido, lo he conocido. ¿Por qué? Como profesor, yo di clases en escuelas hasta hace 6 años, 7 años más o menos, y entonces me pasaron muchas cosas. Fui entrenador de básquetbol también y tuve equipos femeniles. Y no saben qué maravilla, ¿eh? No, es impresionante lo que pasa. Y me ayudó Dios en ese tiempo a conocer más a la mujer. Y curiosamente nos hacían una pregunta el día de ayer, que quién era más comprometido, si el hombre o la mujer. ¿Quién contestó?
Levante la mano quien contestó. Porque sí, así fue la respuesta de ayer. Esa fue la respuesta del día de ayer. Y yo les puedo decir que mi experiencia como entrenador, voy a hablar solo de entrenador, es que el único problema que yo tenía con mis jugadoras era cuando estaban en estos tiempos y con aquellas que se ponían mal. Había otras que no les pasaba nada y seguían, pero sí comprometidas grandemente las damas, ¿eh? Y le doy gloria a Dios por eso, porque si no fueran comprometidas, ninguna mujer tendría un parto natural. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero es un compromiso bien grande y es doloroso. Y también el de la cesárea, porque aunque las anestesien, pues la recuperación de que les abran 7 capas de piel no ha de ser fácil, ¿no? Es complejo, pero Dios es maravilloso. Verso 4, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Y entonces sí, dijo el Señor, permanecerá 33 días purificándose de su sangre, más el tiempo en el que se visualizaba. Ahí está la famosa cuarentena. Entonces no es una invención del hombre, es bíblica, ¿sí? Ahora, verso 5, si diere a luz, bueno, verso 4 de nuevo, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días purificándose de su sangre. A final de cuentas, ese tiempo es muy importante. Les voy a decir por qué. Porque al final de cuentas hay un vínculo diverso, distinto, entre una mamá y una hija que entre una mamá y un hijo. ¿Por qué? No lo sé, pero así es. Así es. Ustedes me dicen, ¿cuántas mamás tienen hijos e hijas? O sea, de los dos. Y esto es una realidad y no quiero echar a pelear a nadie, pero sí para que pongan atención. Vuelvo a preguntar, hijos e hijas, ¿sí? Muy bien. Resulta ser que cuando nace la niña es una maravilla, una preciosidad, ¿verdad? La niña, la bebé, y le pintan todo el cuarto de rosa y le quieren poner de Barbie todo, líbrelas Dios, pero bueno, preparan todo de maravilla para la nena, ¿cierto? Pero cuando nace el varón, se vuelve el niño de sus ojos. ¿Por qué? No lo sé, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué? No lo sé. Y eso, ay, que yo los amo igual y los quiero igual. No seas mentirosa. A ningún hijo vas a querer igual. No es cierto. Todos son diferentes, todos son distintos. Hay algunos que dices, bendito Dios, cómo me diste un hijo tan maravilloso. Y hay otros que, bendito Dios, te lo llevas o te lo mando. Es la verdad. Eso es una realidad que se vive hoy en día. Y se ha vivido toda la vida. Entonces no sé por qué es esta situación, pero el Señor mandaba un periodo de purificación más amplio, no sé por qué, para cuando había hija. Verso 6. Cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino y una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él os ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esto a mí me trae a memoria
una situación bien importante que debemos tener bien clara. Hubo una mujer que dijo en la palabra de Dios: si yo tocase el borde del manto del Señor, seré sanada. ¿Cuál era el problema de esa mujer? Flujo de sangre. Entonces nos imaginamos cuál era la problemática, ¿verdad? Y esa mujer permaneció impura 12 años. Imagínense el problema. Independientemente de la problemática física, la problemática social que tuvo esa pobre mujer, porque tenía que salir del campamento, tenía que estar fuera de la ciudad, porque a los ojos de todos y los sacerdotes era impura, inmunda. Entonces imagínense el sufrimiento de la mujer. Dice la palabra de Dios que gastó todo y perdió todo. Mi problema era antes entender el por qué ella deseaba asirse del talit del Señor, porque fue lo que tocó, el talit del Señor, el manto, porque en el talit está escrita la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón asirnos del manto, del talit del Señor Jesús, nuestra vida siempre va a ir en bendición, en mejora. Y vamos a poder ser sanos de muchas cosas, de muchísimas cosas. Porque en el manto los sacerdotes tenían bordada la palabra de Dios, y entonces, tomándose de la palabra de Dios, es que ella podría sanar, no de otra forma. Al igual que nosotros, de la misma manera que nosotros. Amén. Vamos como que empezando, mis amados, Ahora, esta situación nos debe guiar a que Dios siempre le habla a su pueblo en dos sentidos: en purificación y en el pecado. Nos habla del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una situación, es una conducta que constantemente se da en el ser humano. Te voy a hacer una pregunta y no me la contestes. Y no lo teníamos en mente, pero llevamos a cabo la conducta. Por eso Dios siempre nos habla de que estemos en una limpieza constante, en una purificación constante. ¿Y cómo vamos a poder obtener esto? A través de nuestra obediencia a Dios, a través de nuestra sujeción a la palabra de Dios. Les voy a pedir que vayamos en la palabra de Dios al libro de Levítico, capítulo 13, verso 1. Levítico 13, verso 1 y 2. Y nos muestra 4 cosas que son bien importantes que nosotros tengamos muy claras, y son situaciones que suceden espiritualmente también. Vimos, o les comenté hace rato, que la lepra es figura de pecado. ¿Estamos claros? Dice ley sobre la lepra. Verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviere la piel, en la piel de su cuerpo, hinchazón. Punto número 1. Hinchazón es una inflamación. ¿Y por qué se puede inflamar a alguien en la piel? Por un golpe, un raspón, por diversas cosas, pero había una inflamación. Así como de la misma forma se puede inflamar nuestro espíritu para hacer lo que no debemos hacer. De la misma forma, y aunado a ello, crees que estás haciendo las cosas bien y son cosas que a Dios no le agradan. Seguimos. O erupción. ¿Qué es una erupción? Un hongo que genera un levantamiento en la piel, y se llama erupción porque toma la forma de un volcancito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué puede pasar eso? Espiritualmente hablando,
Porque probablemente hay una situación en tu vida que no ha sido limpiada, que no ha sido sanada. Y si no ha sido ni limpiada ni sanada, no puede ser restaurada. ¿Estamos claros? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si hay una pequeña cortada o fácil, se entierra una astilla y no se retira la astilla? Se inflama, pero obviamente se infecta, por eso es que se inflama. ¿Estamos de acuerdo? Y hasta que no sea retirada esa astilla, limpiado y sacado todo lo que no pertenece al cuerpo, eso va a permanecer inflamado y probablemente, si no se cuida, puede llegar a la putrefacción de esa área. ¿Estoy bien? Y lo mismo pasa en el cuerpo espiritual. Si hay algo que me está lastimando, que me está molestando, y yo no lo retiro de mi cuerpo espiritual, ahí va a estar y va a infectar mi cuerpo y probablemente pueda pudrir el cuerpo. ¿Ustedes saben por qué mueren tantos soldados en las guerras? Exactamente, porque las heridas se infectan y en 1 o 2 días están muertos por la infección. Porque si ese soldado hubiera sido atendido a tiempo y forma, no se muere. No se muere. Pero espiritualmente puede pasar lo mismo. Cuando no se atiende a una situación compleja en nuestra vida, puede putrefactar nuestro espíritu. Y hay personas que tienen el don de olfatear el pecado. Ay, ¿cómo si no son perros? No sé, pero Dios da eso. Como hay personas que a veces está la presencia, se manifiesta el Espíritu y hay un aroma muy rico, es un aroma diferente. ¿A qué debemos oler? Nadie se va a poner un perfume o una loción que huela a infierno, ¿verdad? ¿O sí? ¿Verdad que no? Y luego dice, o mancha blanca. Cuando la piel logra ponerse blanca es porque ya hay una infección en la piel. Ya hay una enfermedad en la piel. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nuestra piel que se llama pigmentación. Y esa pigmentación viene con la genética de cada uno de nosotros. Hay algunos que son más claritos, otros más morenitos. Hay unos que son de piel amarilla, otros que son de piel más oscura, ¿verdad? No te rías si no es para ti. No, le gana la risa porque, pues también podría decir del otro lado, hasta el cableado se les ve, ¿verdad? Mi esposa es una de ellas, muy blanca. Digo, yo esto lo manejo natural. Yo he tratado mucha gente de varias partes del mundo de diferentes colores de piel y hemos tenido amistades muy hermosas, muy bonitas. De verdad. Y es algo increíble. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando hay una mancha es porque se rompió el esquema natural. ¿Estamos de acuerdo? Natural. Y lo natural en Dios es que estemos metidos en Él, obedeciendo, sujetos, pero cuando hay una mancha en el espíritu, nos empezamos a desviar, mis amados. Empezamos a caminar por lugares donde no debemos caminar, lugares donde no debemos movernos, y entonces hay una problemática. Y luego dice, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra. Mi padre decía, si tiene 4 patas, tiene pelos, tiene colmillos y ladra, es un perro. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Un perro no va a maullar. Un perro no va a piar, ladra. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero decirte que cuando el discernimiento espiritual viene a nuestra vida, se nota perfectamente cuando una persona no está funcionando de acuerdo a lo que Dios quiere.
Se nota, porque el discernimiento te muestra lo que hay en las personas. Eso es importante que nosotros lo entendamos y lo visualicemos correctamente. ¿Por qué? Porque siendo esto una situación tan importante, Dios nos muestra las diferentes manifestaciones de pecado que podría haber en nuestra vida. Mira, en el derecho hay delitos que son de acción y otros delitos que son de omisión. ¿Qué es omisión? Un dejar de hacer. Y son delitos. Pongamos la atención de debido cuidado a una persona. ¿Qué necesita ese debido cuidado? Es un delito. Y eso es la omisión de una conducta. Y en el orden de Dios es igual. Porque en muchas de las ocasiones nosotros estamos obligados a hacer cosas y no las hacemos. Entonces pecamos por omisión de lo que debemos hacer. ¿Estamos claros? ¿Me voy explicando o no? César, ¿sí? Yo pensé que te había sido. Dije, ya fue el arrebato y me dejaron aquí el cuerpo. Gloria a Dios, ¿no? No, pues gloria a Dios, no, ya se fue, ¿y yo qué? No, bendito sea mi Señor. Ahora, te dije al principio que íbamos a ver algunas cosas que son importantes en lo natural y que debemos saber y conocer de parte de Dios, que estas cosas nos van a llevar a la comprensión de circunstancias que nos van a afectar. ¿Cuántos sabemos que Dios es el creador de todo? Te voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, por favor, capítulo 1, verso 14. Génesis, capítulo 1, verso 14. Y no es que me apasione o que, no, de ninguna manera. Y quiero diferenciar desde el principio astrología y astronomía. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo. Los astrólogos te van a decir lo que te va a pasar y eso no es de Dios. Los astrónomos te pueden decir lo que sucede en el universo por toda la mecánica científica que está escrita. ¿Estamos de acuerdo? Y te voy a hablar de astronomía bíblica. Dice el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y dice, y fue la tarde y la mañana ¿y por qué no dice la noche? Si lo que estaba creando iba a enseñorearse en el día y en la noche. ¿Te lo has preguntado? ¿Y cuál es la respuesta? Entonces algo hay ahí, ¿no? ¿Cierto o no? Ok, te voy a decir por qué no dice la noche. Porque el Señor estaba creando dos lumbreras para que Adán, que iba a crear 2 días después, y Eva estuvieran en un ambiente adecuado, no de tinieblas. ¿Por qué? Porque su oscuridad era nuestra tarde. Porque no había pecado. Porque no había habido error, porque no había habido desobediencia.
Entonces sus ciclos de vida iban a ser muy, muy tranquilos, muy en paz. Iba a haber sol, se ponía el sol y ellos iban a descansar, pero no iba a haber tinieblas para que pudieran señorearse plenamente de toda la creación de Dios. ¿Está claro? Y si nosotros leemos esto, entendemos que son el sol y la luna, ¿sí? Y el día de mañana va a haber un evento mundialmente conocido llamado eclipse. Y dentro de la tetrada de este eclipse hay 22 eclipses. Que esta tetrada es una serie de varios eclipses, muchos son visuales y muchos no se pueden ver, pero se generan y hay 22. Y este es el tercero que nos debe interesar. Uno fue en el 17, otro en el 23 y el de mañana. Estos tres eclipses forman algunas cosas que nosotros tenemos que visualizar y entender para ver qué es lo que va a pasar en nuestra vida. Vamos a ir viendo una situación muy especial. Punto número 1, la entrada a tierra en América del eclipse va a iniciarse en México. Cruzará Estados Unidos y llegará a Canadá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué forma tiene México? De un cuerno, y no se parece a un shofar. Y está entrando un eclipse en un shofar. ¿De qué nos habla esto? Que el Señor está mostrándonos a nosotros los mexicanos que Él está atento y nos va a avisar cuando vengan los sonidos de la trompeta. Porque dice la palabra de Dios que el Señor vendrá con voz de trompeta. Y curiosamente está empezando en México. Dicen que va a empezar en la ciudad de Mazatlán y va a seguir subiendo toda la franja hacia el oriente, poniente, norte o norponiente, si tú lo quieres ver así. Va a cruzar Texas y va a llegar hasta Canadá. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque a través de la historia podemos ver muchas cosas que son muy importantes. Y fíjate, la palabra, ahí lo que acabamos de leer, la palabra lumbreras, su raíz hebrea es maor y quiere decir cuerpo luminoso, luminaria, brillante, lumbrera y luz. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si hay una lumbrera que es luz, hay noche? Porque hay tinieblas a veces, ¿o no? Y a veces la noche es tan densa que no podemos ver nada porque no se ve ni la luna, ¿cierto? Porque no perdamos de vista quién fue arrojado a esta tierra. Pero vamos a ver una situación que es bien importante. Y luego dice expansión de los cielos, y la raíz hebrea es shamayim, que significa elevado. ¿Y cómo es que dice la palabra en el libro de los Hechos que le sucedió al Señor Jesús? Después que fue levantado, elevado. ¿Y a dónde fue? Al tercer cielo, efectivamente, para estar a la diestra del Padre. Y entonces esto nos dice que una de las acepciones de shamayim es contemplador. Esto nos debe llevar a nosotros a empezar a ver el cielo para poder entender muchas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que se dedica a la siembra, por ejemplo, se para en su campo, voltea a ver el cielo y sabe si va a haber aire, si no va a haber aire, si va a haber lluvia, no va a haber lluvia, si va a haber calor, no va a haber calor, si en la noche va a ser frío o no va a ser frío. Mi pregunta es, ¿cómo sabe eso? Porque conoce los. Y había 200 hombres de una tribu llamada Isaacar que eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Yo te pregunto, ¿eres entendido en los tiempos y sabes lo que tienes que hacer?
Es que tenemos que tener este conocimiento para saber cómo movernos, cómo operar y cómo funcionar, mis amados. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense lo que le dice la palabra señales. La raíz es ot. Ot nada más son 2 letras, ot. Y quiere decir nombramiento, designación, tiempo específico, tiempo fijo, temporada específica o lugar específicamente. Y esto nos debe de llevar a comprender que, como dice la Escritura, cuando vimos servirá para separar el día de la noche, años, meses, días, entonces hay tiempos para todo. ¿Cierto? Cuando nosotros empezamos a entender esto, empezamos a comprender un poquito que las estaciones a las que se refiere la palabra de Dios y su raíz es moed, es un lugar, ocasión, plazo, fiesta, asamblea, y es la designación de una temporada específica, puesta y designada por Dios. Entonces te quiero decir que de acuerdo a lo que te acabo de explicar, debes saber y conocer que el día de mañana es una temporada específica determinada por Dios para que tu vida sea afectada, para que tu vida sea conmovida, para que tu vida sea llevada a algo que no ha sido llevada en este tiempo. Ay, no me venga usted que tiene que ver un eclipse con Dios. Pues si Él lo creó, Él lo permite. Ahora, te voy a decir algo que está fuerte esto. Te voy a leer unos versos y quiero que me acompañes a ello. ¿Sí? Marcos 15:33, por favor. Y me voy a ir un poquito rápido en los versos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, el día que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 6:12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Qué va a suceder mañana? ¿Se va a poner negro el sol, sí o no? ¿Y la luna se va a ver como de sangre, sí o no? ¿Casualidad o causalidad? Zacarías 14:6 y 7. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Son eclipses. Joel 2:10. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas se retraerán su resplandor. Eclipses. Entonces ya ven que no es que me la saqué de la manga. Está escrito en la Biblia. ¿Cierto? Ok. Ahora, esto de las tetradas eclipsales o de eclipses es una serie de eclipses que marcan una temporada en la astronomía. Y es bien importante visualizar que a través de la historia todos los eclipses han estado relacionados con guerras o con renacimientos o nuevos comienzos. ¿Cómo? Ahí les va el primero. Acabamos de leer que cuando murió el Señor Jesús hubo un eclipse, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasó a los 70 años en Jerusalén? ¿No demolieron el templo? ¿La guerra? ¿Una invasión sobre Jerusalén? ¿Cierto? Año 70 después del Señor. Año 162 después de Cristo. Se dio un eclipse y se dio la guerra romana contra los partos.
Salud. Año 795 después de Cristo hubo un eclipse e inició la guerra sajona. Año 1492, España le declara la guerra a los judíos. Hay un dato que probablemente muchos no conocían y que dentro del contingente que mandaron antes de esta fecha, donde salió el famoso Cristóbal Colón, ya estaban tratando de desechar a los judíos de España. Y varios de los integrantes que llegaron en esas 3 carabelas llamadas la Niña, la Pinta y la Santa María eran judíos desechados de España. ¿Sí? Sí, porque todos, no, pues eran puros delincuentes. No nos equivoquemos. Había de todo. ¿Sí? Ahora, hubo un eclipse en 1948 y en ese año declaran a Israel como nación. Hay otro eclipse en 1967 y se da la guerra de 6 días para Israel. Esto es importante, ¿por qué? Porque en los años 2014 y 15 también hubieron eclipses. Y después de estos eclipses empezó la acción y se dio a conocer el grupo terrorista ISIS. Y vean todo lo que ha causado. Ahora, en el 2019 hubo un movimiento lunar y solar y el 7 de... en el 2019 inicia la pandemia mundial y hubieron algunos eclipses. Ahora, antes, en el mes de septiembre, principios de octubre del año pasado, hubo otro eclipse que no fue visual y el 7 de octubre el grupo terrorista Hamás ataca a Israel. Oiga, pues puras tragedias, ¿no? Pero ¿qué ha pasado después? Con el pueblo de Dios, ¿qué ha pasado? Y es lo que nos interesa ver a nosotros. ¿Qué ha sucedido con aquellos que sí han visto las señales, que han sido como los hijos de quién? De Isaacar, para conocer los tiempos, hacer lo correcto y moverse correctamente para poder recibir la bendición que Dios tiene? ¿Estamos claros? Les voy a poner uno. Un día hubo un eclipse de 3 horas donde murió el más maravilloso de todos los seres. Y tembló la tierra y hubo desgracia y se rasgó el velo. Gracias a ese evento que pudieron ver algunos y que hubo una desgracia porque murió nuestro Señor Jesucristo, pero sin ella nosotros no seríamos salvos. Hoy el mundo entero puede ser salvo por su preciosa sangre. Entonces podemos entender y comprender que las señales de los cielos Dios las pone para que nosotros podamos ver lo que viene, ponernos con los pies bien en la tierra y saber que tenemos que hacer lo correcto para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¡Ay, bendito Dios! Después de que termine la tetrada del 2023, las 2 próximas serán en el 2032 y 2033. Curiosamente, muy curiosamente, la segunda es el aniversario de los 2000 años de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Piénsenle, yo no conozco el tiempo, pero piénsenle. Ay, me quedan 10 años, pues allá tú, yo no sé, que de un día o 2 o los que sean, yo voy a estar bien. Ahora, quiero tocar un punto que es bien importante para que nosotros podamos comprender y entender algunos detalles. Previo a que crucificaran al Señor Jesucristo y se diera ese eclipse, en donde 3 horas en Jerusalén estuvo hecho de noche y hubo un temblor, ¿qué celebró el Señor? Pesaj. La Pascua. Partió el pan y les dio una copa de vino y es lo que llamamos hoy Santa Cena. Y si nosotros comprendemos la grandeza de ese evento que tuvo el Señor Jesucristo, que nos dejó de enseñanza para que nosotros lo podamos hacer
con el mayor amor y la mayor reverencia, entonces entenderemos y comprenderemos que después de que nosotros veamos el Pesaj del pueblo judío, van a venir cosas grandes, cosas maravillosas, cosas poderosísimas. ¿Por qué? Porque estamos en un año de nuevos comienzos. Amén. En el año 2017, específicamente el 21 de agosto, hubo un eclipse que fue igual. No fue igual. Fue un eclipse que también cruzó los Estados Unidos. El año pasado hubo un eclipse gemelo al que está sucediendo hoy, no sé si se acuerden, en agosto, pero fue inverso, cruzó los Estados Unidos. Ahora bien, es bien curioso porque el eclipse del año pasado pasó por 7 ciudades llamadas Salem en Estados Unidos. ¿Y eso qué tiene que ver? El antiguo nombre de Jerusalén era Salem. Te voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 7, verso 1 y 2. Hebreos 7, versos 1 y 2. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primero rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de, ¿quién es? Señor Jesús. Y Abraham le dio los diezmos de todo, y era el rey de Salem, el rey de Jerusalén. Y el eclipse del año pasado tocó 7 ciudades llamadas Salem en los Estados Unidos. ¿Casualidad? Y pasó por una ciudad que se llamaba Job, o se llama Job. Eso lo pueden ver, está la información en la red. Cruzó por una ciudad que se llama Job. 7 ciudades llamadas Jerusalén en el lenguaje antiguo y una ciudad llamada Job. ¿Qué le pasó al justo Job? Fue probado, procesado, restaurado y multiplicado. ¿Y qué dice? Curiosamente, el rema de este año. Tu santidad, determinación, si algo tuvo Job fue determinación y obediencia, serán el camino a tu restauración, restitución y multiplicación. Y el eclipse del día de mañana va a pasar por 7 ciudades llamadas Nínive y va a tocar una ciudad que se llama el Arca. ¿Se acuerdan lo que predicamos la semana pasada? Y que era Nínive, una ciudad gentil. Curiosamente, uno de los eclipses toca 7 ciudades cuyo nombre es el nombre de la ciudad santa de Jerusalén, y en esta ocasión va a tocar 7 ciudades cuyo nombre era una ciudad gentil a la que mandó el Señor a prevaricar, a predicar que se arrepintiera, y si no se arrepentía en 40 días iba a ser destruida la ciudad. Y ese hombre llamado Jonás dijo: yo no voy para allá, Señor, esos son gentiles, son impíos, son inconversos, me voy a Tarsis, pago mi boleto y me voy para el otro lado, pero yo no. Y error, la desobediencia. Y dijo el Señor: está bien, gástate tu dinerito, tira tu lana, vete a Tarsis, y estos pobres marineros van a pagar la consecuencia de tu desobediencia.
porque nuestra desobediencia siempre causa un daño colateral. Dile al que tengas más cerca, nunca se te ocurra desobedecer, ¿eh? Nunca se te ocurra desobedecer. Porque yo sí le voy a decir a Dios que te cobre la factura, ¿eh? ¿No, verdad? Ay, sí le digo, no le digo. No, ¿verdad? No desobedezcamos, seamos obedientes. Ahora bien, esto es bien importante porque cuando nosotros entendemos esto, ya vemos la secuencia y va a tocar una ciudad que se llama El Arca, pero también va a tocar otra ciudad, y esto lo dejé para el final intencionalmente, que se llama Jacob. Aquel al que Dios le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino... Entonces, si tocó 7 ciudades, Jerusalén, y Jacob es un patriarca que salió de los lomos de Abraham, ¿no habrá algún vínculo? Esto es lo maravilloso, mis amados. Entre los 3 eclipses forman 2 letras del lenguaje o alefato paleohebreo. Esto es el antiguo hebreo. Una es el Aleph y otra es el Tav. La primera y la última. Aleph quiere decir alfa, el primero, y es la primera letra del alefato paleohebreo. Me refiero al antiguo. Y Tav es la última, Tav, T-A-V, y cuya señal es una X. Curiosamente, el eclipse del año pasado y el de este año van a formar una X. Y si trazamos el anterior del 17, van a formar una A. Ahí es donde se forma el Aleph y el Tav. ¿Por qué la trayectoria de estas 3 señales en el cielo nos dicen yo soy el alfa y yo soy la omega? Y nos están diciendo pasaré por Jerusalén, o ya pasé por Jerusalén, y pasaré por Nínive. Dentro de esa franja solo 2 ciudades van a estar dentro de la franja fuerte, por decirlo así, del eclipse de mañana. 2 ciudades llamadas Nínive, y las otras 5 están pegaditas, pero van a ser afectadas. ¿No será que el Señor nos está diciendo, en mi perfección quiero que tú en tu parte corpórea y en tu parte almática te cuadres como gentil para que vengas a la tribu de Judá que desciende de Jacob y puedas entender y comprender lo que soy el alfa y soy la omega? ¿Y después de eso qué? ¿Después de eso qué? El día 22 de abril, 14 de Nisan, el pueblo israelita celebra la Pascua, el Pesaj. Mañana 8 tenemos el eclipse. 6 días después, no. Mañana es 29, 15 días después, se celebra el Pesaj. 15 días después. Plenitud de gracia. Espiritualmente hablando, ¿no será que el Señor nos está diciendo muy claramente, quiero derramar la plenitud de mi gracia sobre ustedes gentiles para que reciban todo lo que quieren, necesitan, y yo les quiero entregar? Más necesario es que sean como los hijos de Isaacar, vean las señales del cielo, hagan lo correcto, se muevan y operen como deben operar. La pregunta obligada, ¿qué es lo que hay que hacer? Porque hay que hacer algo, ¿o no? Les voy a pedir que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 12, verso 1. Y esto es lo que hay que hacer, mis amados, comprender y entender esto para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas.
porque yo te he de platicar que yo sí voy a tomar todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Yo no me quedo sin ninguna, porque si me avisa Dios es porque me está diciendo prepárate porque viene, prepárate porque viene, prepárate porque viene. Gloria a ti, Señor. Y el título de lo que vamos a leer se llama La Pascua, Pesaj. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será por principio de los meses, se refería al mes de Nisán, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El cordero está preparado desde hace 2000 años. Él se entregó a sí mismo, cordero perfecto, limpio, santo, puro. Ya hizo el sacrificio. Lo que sigue es nuestro. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes del dintel de las casas en que lo han de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en fuego. ¿A dónde es que bajó el Señor Jesús después de haber entregado el Espíritu? A las entrañas de la profundidad del infierno. Dicen algunos teólogos, yo no lo comparto, pero dicen algunos teólogos que al entrar al infierno ese cuerpo fue calcinado, pero inmediatamente como se calcinaba se regeneraba, porque las cenizas del cordero tenían que ser entregadas como Dios había hablado. Pudiera ser. Les voy a decir algo que a mí se me hace delicado, pero bueno. Cuando se incinera una persona, tiene que volver a la tierra. Oiga, pero son cenizas. La palabra de Dios dice en el principio: del polvo eres y al polvo volverás. ¿Estamos claros? Por favor, no las guarden. Entréguenselas al Señor a manera de una enseñanza bíblica. ¿Sí? Y luego dice, verso 11: y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. No pierdas ese capítulo y vámonos a Efesios capítulo 6 para que sepas qué es lo que tienes que hacer en estos tiempos. Amén. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué dijo el Señor cómo tenían que estar? Ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Con la verdad. Tenemos que empezar a operar en verdad, sin mentira. ¿Estamos claros? Punto. Se los voy a decir como lo dijo el apóstol Pablo: el que robe, no robe más,
Si alguien ha mentido, ya no mienta. Pídale perdón a Dios y ya no mienta. Quédese callado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y luego dice, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Le dijo el Señor que tenían que tener puestas las sandalias. ¿Cierto o no? Esto nos guía y nos lleva a que todos nosotros tenemos que empezar a hacer ese trabajo de evangelismo que hemos dejado de hacer por mucho tiempo. Compártele al perro si quieres, dice la palabra de Dios, que tenemos que compartirle a toda criatura. Cuando salgas a caminar, toca el árbol, el Señor te creó, te bendijo y te trajo a esta tierra, eres bendito en el nombre de Jesús. A cualquier persona que veas, bendícela para que sepan que eres un hijo, una hija de Dios. Y si te pregunta ¿por qué me bendice? Ven, te voy a explicar por qué te bendigo. Porque tengo un Dios poderoso, grande, maravilloso, y quiero que lo conozcas. Quiero que sepas que te ama, quiero que sepas que te va a levantar, quiero que sepas que te va a sustentar y que te va a dar vida eterna, para que puedas ir a su presencia, puedas estar con Él por la eternidad y puedas ser llevado a esa patria celestial a la cual te han platicado, pero tú no vas a conocer si no le recibes. Ah, caray. Ah, caray. Predica la palabra. Predica la palabra. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿y cómo le hago para esquivar los dardos de fuego y los ataques y el esto y el otro de Satanás? El escudo de la fe. Porque si tu fe fuere como un grano de mostaza, podrías decir a un sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y te va a obedecer. Porque a un verdadero o a una verdadera hija de Dios, Satanás no lo puede tocar. Satanás no lo puede tocar. Oiga, y las batallas son batallas, pero no te toca. No te toca, porque tu santidad te da la protección y la cobertura del ángel de Jehová. Porque dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y el Señor es poderoso, grande y maravilloso para protegerte, defenderte y que no te toque el enemigo. Gloria a tu nombre, Jesús. Verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga, aquí no dice bordón, que le entregó el Señor a Moisés antes de que él viniera a esta tierra. Una vara, pero a ti te ha entregado una espada, que es la palabra de Dios. Tienes que hablar palabra, pensar palabra, oír palabra, vivir palabra, para que tu vida esté llena de la palabra. Satúrate de la palabra de Dios, que esa palabra te va a bendecir, te va a sustentar, te va a levantar y te va a llenar de todo lo que es el mismo Dios. No te apartes de ella. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios, la armadura de Dios, no te la debes quitar, porque el Señor no le dijo, pues quítate la ropa y ya en la mañana te vistes. No. Les dijo, permanece vestido, permanece con tus sandalias y permanece con tu bordón. Tú a partir de hoy te vas a dormir con la armadura de Dios todos los días de tu vida, hasta que seas llamado, llamada a la presencia del Señor, sea por arrebato, sea por la forma que el Señor lo determine, y no te vuelve a tocar el enemigo, porque el enemigo sabrá que estás en el entendimiento del conocimiento de la palabra, y hay un Dios poderoso, un Dios majestuoso, un Dios grande que va delante de ti, como fue delante del pueblo de Israel, como columna de nube y columna de fuego, para que
que no se perdieran y no perecieran nunca. Eso no quiere decir que no va a haber batallas, porque el mismo Dios le dijo a Josué: ve y derrótalos, porque yo voy a estar contigo. Y como estuvo con Josué, estará contigo si tú hicieres lo que Josué hizo. Cuida de guardar y hacer conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, en el nombre de Jesús. Regresamos al Éxodo, mis amados, para ver esto de la Pascua. Éxodo 12:12. Y no les digo que voy terminando, porque todavía no. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Esto fue antes o después de los 3 días de oscuridad? Después. Esto fue la última plaga. La última plaga, mis amados. Te quiero decir algo. Yo sé que ha habido mucha publicidad y muchas cosas con lo de mañana, y yo estoy expectante. No a eso, sino al mundo espiritual que viene. Porque después de la oscuridad viene a actuar el Señor, y viene la libertad, viene la gloria, viene el poder, viene la conquista, viene la restauración y viene la multiplicación. Eso me muestra la Biblia. Eso me muestra la Biblia. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y te voy a decir cuál es lo que me dijo Dios que te dijera. Quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, verso 1, por favor. Hechos 1, verso 1, por favor. Oh, Rabashita da Sandara Karara Masai. Oh, Rokoshuto de Sana Kinkiriri Masai. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces vemos que hay mandamientos del Padre, Éxodo 20. Señor Jesús tuvo sus mandamientos, mandamientos del Hijo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y mandamientos por el Espíritu Santo. El mandamiento del Espíritu Santo se llama obedecer al Señor en todo, sujetarse a la palabra de Dios en todo. Y aquí en el primer verso el Señor nos da una clave bien importante y nos trae a memoria algo que tenemos que saber y aplicar en nuestra vida. En el primer tratado, que es un tratado, un escrito, una enseñanza. En la primera enseñanza que se te dio, lo primero que te dijo el Señor es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón. Teos, Dios, filos, amante. Tienes que volverte un amante de Dios.
Tienes que amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón para poder entender lo que el Señor quiere. Verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? ¿Cuántos días tenía que purificarse la mujer? 40. Como se tiene que purificar la iglesia, porque es figura de mujer. Purifiquémonos, purifiquémonos y purifiquémonos. Y habiéndoles y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, quiero que tomes de la mano a la persona que tienes a tu lado, por favor. Les mandó que no se fueran de Jerusalén. No te vayas de tu casa, permanece en el Señor, cuida el tabernáculo que Dios te dio, sino que esperas en la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Abre tus oídos espirituales. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mas vosotros seréis bautizados. Oh, Rabashita Dasa. Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, así como están ustedes ahora. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos. Daniel, pase la alabanza, por favor. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor se quiere asentar sobre tu vida, que el Señor te quiere bautizar con su Santo Espíritu,
que el Señor te quiere llenar de su presencia, que el Señor quiere hacer obras grandes, maravillosas y poderosas en tu vida, que el Señor quiere levantarte con poder y autoridad, para que tu boca sea el medio, para que muchos y muchas lleguen a sus pies y puedan disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Pero también va a venir la añadidura, porque estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y su palabra dice que todo lo demás será por añadidura. Dice el Señor: en breve yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar y te voy a conceder